¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles? Tenemos el gusto de tener a Matías Dalla Fontana. Matías Dalla Fontana es psicólogo, ex Puma, aunque muchos dicen que Puma nunca se deja de ser, que siempre es Puma, es decir, seleccionado argentino de rugby. Vamos a hablar de muchos temas que hoy interesan, yo creo que al conjunto de la sociedad, ¿no? Es el líder del proyecto Deporte Solidario, estuvo en el Cedronar, bueno, en fin, todo lo que significa también el aspecto psicológico. Vimos un mundial donde el factor psicológico no deja de ser importante. Cómo juegan las presiones en los deportistas. Bueno, ¿qué pasa con los deportes que no son tan populares y que hoy, bueno, requieren de que el Estado en realidad preste atención al deporte como un factor de sociabilidad, que me parece que es un tema muy, pero muy importante. Enseguida con Matías Dalla Fontana. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, ¿Bien? Guillermo? Muy bien. Muy bien. Gracias por la invitación. No. Contame a nivel personal primero, ¿no? Al margen de tu calidad de deportista, ¿no? ¿Cómo nació personalmente la idea de fomentar el deporte como un factor social fundamentalmente y la importancia que tiene hoy en día? Es una pregunta que surge en algunas otras conversaciones. Yo no sé precisar un momento en que uno toma la decisión. Más bien te diría que el modo en que me enseñaron a mamar el rugby y el modo en que quizás a nivel familiar me enseñaron algunos principios que deben regir la sociedad o la comunidad, hizo que se diera como una continuidad lógica. Yo me formé en una escuela cristiana, parroquial, de Barrio Roma, que es el Colegio San José Arquidiocesano. Toda la secundaria hubo mucho de participación de la escuela en la comunidad, acción en los barrios. Eso fue permeando, me parece. Mi familia me inculcó ciertos valores ligados a la justicia social, a la búsqueda del bien común. Y el rugby siempre está atravesado por esto. Cuando luego, en lo personal, hice mi carrera de psicología en la Universidad Católica Argentina, que tiene una sede en Paraná. Se dio un enraizamiento de estas cosas y encontramos, además, sí, un momento desencadenante, que fue la crisis del 2001. Con Emiliano, mi hermano, sí, tomamos la decisión de ayudar al padre Atilio Rosso con las herramientas que disponíamos, con mucho sentido práctico, mucha simpleza, y bueno, llevamos al rugby a grupos infantiles para, hoy se diría, hacer prevención y promoción de la salud, tomando el deporte como un modo de ejecución, de esos principios elementales que yo te narraba al principio. Fue una continuidad lógica de mi vida. Sí. Bueno, recordar que el rugby tradicionalmente fue un deporte de élite, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Así es. Y tu idea, tu sueño es que bueno, sea un deporte más popular, ¿o no? A pesar de ser uno de los deportes populares. Está hace algunos años en un tránsito de masificación. Son miles y miles de jugadores los que practican rugby en el mundo, y en la Argentina ha crecido, pero eso no consigue todavía quebrar sobre todo en la conciencia social, a nivel de prejuicios razonables que están establecidos, de que el rugby nace desde las élites. Llega a la Argentina producto de la inmigración inglesa, que sobre todo funda los pueblos y las ciudades ligadas al ferrocarril, a las estaciones ferrocarriles. Ahí nacen los primeros clubes de cricket, hockey, fútbol y rugby. Y el rugby queda pegado a esa situación de élite,
Y me parece que el trabajo a partir del 2000 de la Unión Argentina de Rugby, hubo una simultaneidad. Leon Nagnudel en la Liga Nacional de Básquet, que creó un sistema federal de clubes que lo popularizó, producto de eso la generación dorada. Ginóbili no es del puerto de Buenos Aires, sino que de Bahía Blanca. Claro. El Chapu Nocioni es de Galvez. Ahí hay una mirada estratégica de un tipo que lo pudo ver y lo pudo hacer. En las Leonas se produjo una cosa similar. Esa generación dorada de las Leonas, que es medallista olímpica, campeona mundial, y lo de los Pumas empieza a tomar un color parecido y explota con algunas situaciones donde el Tano Lofreda y el Banana Baetti de Rosario fueron los entrenadores. Pero ahí había una mentalidad que era para mí la del Gringo Perazo, un dirigente del SIC que es valiosísimo en la historia, que yo lo rescataría porque él supo ver esto. Sí, y con un sentido federal también. Vos pones el acento porque antes la élite estaba en el norte de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Olivos, Vicente López, San Isidro, bueno, y esto no nada que ver con el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde era el fútbol fundamentalmente, ¿no? Exactamente, además federal y avanzando en los cambios que haya que hacer, pero conservando lo que hay que conservar, que es la idea de club. Está bien, vamos a hablar después de los clubes, Dale. ¿no? Pero, bueno, Mundial Qatar, que vimos en el 2022, decime, ¿qué aspecto, y teniendo en cuenta tus estudios, cómo juega el factor psicológico hoy en día en cualquier deporte, ¿no? Tanto en el fútbol como en el rugby, las leonas en el hockey, ¿cómo juega el factor psicológico hoy? A mí me parece que el factor psicológico hay que, para ponderar su verdadera funcionalidad o la eficacia que está teniendo en las performances de los jugadores o de los atletas y los equipos, tiene que ser puesto en consideración cómo se conjuga con dos elementos. Cómo se conjuga con el rigor físico, lo psicológico, en función de aumentar la capacidad de rigor físico del deportista, y lo psicológico en su capacidad de conjugarse con la disciplina colectiva. ¿Por qué lo digo? Y esto se está viendo en el Mundial, sobre todo en este Mundial, pero ya se viene avisorando en distintos deportes, en otras competencias. Los sistemas, la elevación del nivel atlético, de todos los países, sumado a la incorporación, producto de que la globalización democratizó el acceso a información sobre todo, la incorporación de sistemas defensivos muy organizados emparejó el deporte. Arabia Saudita, Argentina, digamos, distintas, independientemente de las genialidades de algunos tipos que son la excepción y consiguen romper esos esquemas según el que se plantean los partidos, lo que uno ve es que naciones que a priori, arriba de la mesa, en los papeles, uno podía decir no eran potencias, empiezan cada vez más seguido a registrar resultados en los cuales salen parejo con las potencias o incluso les ganan y las dejan afuera del Mundial. Para mí esto tiene dos elementos que lo determinan, son el ascenso del rigor físico de los atletas que participan, que empareja, y los sistemas defensivos. Hay distintas escuelas de la guerra, pero y el estudio de los sistemas de la guerra, de los sistemas sociales, es conveniente también porque sirve al análisis de algunas cosas del deporte. Y en algunas escuelas de la guerra se plantea, con evidencia histórica, que los sistemas defensivos, bien estratégicamente planteados, consumen menos energía que los sistemas de ataque. Es decir, la película de los 300, esos espartanos que se pertrechan encuadrados en un sistema defensivo y que aguantan el embate de un ejército mucho más opulento, que es el persa, durante un tiempo, y atacan y se pertrechan y consiguen ganar la batalla. Bueno, está estudiado en algunas escuelas que los sistemas defensivos consumen menos energía. Y esto sumado a la eficacia que tienen en algunos momentos, equipos inferiores, entre comillas, consiguen ser exitosos. Ahora, traducido en términos muy sencillos, hoy en día necesitas primero ser atleta y después jugador. Absolutamente, por eso lo psicológico. La contracción a la disciplina, a la creación de hábitos y a llevar en la situación de dolor, de extenuación,
de calor, de frío, de agotamiento, a puntos límite, solamente se puede hacer con una adecuada preparación psicológica y hasta te diría con un estudio del fenómeno de la conducción grupal que permite crear una mística, porque esos son los elementos, la mente y el espíritu grupal, lo que hace que en situaciones límites se pueda seguir avanzando. Y eso ahí es donde actúa, me parece, lo psicológico, pero siempre para apuntalar la búsqueda de máximo rendimiento físico, que es lo que está produciendo los resultados en los equipos. Y vos provenís del rugby, ¿no? Pero hoy en día también se habla mucho, cuando hablas de disciplina, me imagino que incluye la solidaridad grupal, porque, es decir, todos son estrellas en los campeonatos mundiales o todos son estrellas en los grandes equipos de fútbol, pero hay una diferencia entre ser estrella en forma individual y ser colectivamente bueno o eficaz. Sí, es una dificultad agregada hoy porque, bueno, este factor de, llamémosle, espectacularización de los eventos, los mega eventos, transforma a los deportistas, como vos bien decís, en estrellas, y ese es un elemento que los conductores y los que preparan tienen que tener en cuenta. Y sí, yo creo que la principal muestra de humildad a exigir a esa mega estrella es la humildad en su contracción al esfuerzo en el entrenamiento. No tiene que ver ni siquiera con, tal vez con el modo de hablar, con el modo de conducirse fuera del que también es importante, porque el deportista debe ser deportista dentro y afuera, y ahí está la dificultad. Pero me parece que lo primero es en qué medida se le puede exigir a ese que es el mejor, que sea el que más entrena, el que primero llega y el que último se va de la práctica. Ahí está la humildad, me parece principal. Una pequeña pausa, Matías, me gustaría hablar de, bueno, ¿qué pensás? Bueno, la década del 90 barrió con los potreros, barrió con los clubes de barrio también, digamos, la retirada del Estado en este tema y el Estado como factor fundamental de fomentar el deporte como integrador, como social, que no tengas que ir a pagar un alquiler de una canchita de fútbol 5 para juntarte con tus amigos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Vamos a hablar de deporte solidario, qué significa, y los deportes no tan populares, y también la incorporación de la mujer, ¿no? Que el fútbol femenino tienen que hacer rifas para poder viajar y competir. Así es. ¿Te parece? Sí. Enseguida con Matías de la Fontana. Bueno, seguimos con Matías de la Fontana, hablamos de diversos temas, el factor psicológico en el deporte, bueno, habían quedado algunas cuestiones pendientes, ¿no? Es decir, ¿qué papel cumple el deporte con semejantes índices de pobreza en el país? Estamos en una situación que no tiene todavía carácter trágico, pero sí conforma un drama. Y además de la gravedad, es decir, además de lo insidioso y de lo destructivo que uno puede ver, que son algunos flagelos en la persona o en su ámbito inmediato, esto tiene un carácter nuevo, hace un par de décadas, que es la masividad, la escala. Problemas gravísimos que existían han devenido en un problema de mayorías. Y todas las herramientas institucionales con las que cuenta el Estado son, yo diría, prácticamente, además de infructuosas porque están siendo carentes de integralidad en su impacto, es decir, no atienden la realidad de la persona en su totalidad, de cuerpo, mente y un sentido de la vida. Además, es como si fueran minimalistas. Nosotros tenemos que pensar cómo recreamos post pandemia un sistema para reintegrar a 15 millones de pibes a la vida institucional. Y eso no se puede hacer metiendo 15 millones de pibes adentro de un dispositivo estatal o de un efector estatal. Entonces se advierte, a la luz de este cuadro de situación, que se ha destruido el tejido de la comunidad. La ineficacia del Estado no tiene que ver solamente con mayores niveles de inversión registrados en las últimas décadas, sino que fundamentalmente se atacó la célula básica de reproducción social y las instituciones de la comunidad donde
transita la vida normal, la vida donde se conforma una personalidad integrada. En una ciudad, vamos a tomar un caso concreto y traducirlo para ir a los bifes. En la ciudad de Santa Fe, 450.000 personas, una hipótesis de 300 instituciones de barrio, vecinales con infraestructura deportiva, parroquias con infraestructura deportiva, clubes de barrio que estén un poco desanimados o vetustos pero recuperables, sobre 300, metiendo en cada uno, en su vida interna, 1.000 chicos, tenés una hipótesis para reintegrar 300.000 personas a la vida cotidiana, digamos. Entonces, esa mirada de escala, esa mirada total, esa mirada global desde un punto de planificación donde los recursos se pongan ahí, no está, no existe. Y tenemos miradas fragmentadas y fragmentadoras, donde un ministerio hace una charlita de género en una cuadra, en la otra cuadra hay un taller de arte, en la otra cuadra hay un profe de educación física que da una horita en el playón municipal, donde se va y aparecen los narcos. Entonces hay una diseminación en el gasto de los recursos en lugar de haber una convergencia. Se rompe la integralidad y se vacían las instituciones de la comunidad. Yo creo que ese es lo que yo aplicaría, un análisis explicativo también de dónde estamos parados, pero se puede revertir. Es decir, no quiero generalizar, ¿no? Pero los clubes se han transformado más que en aglutinador deportivo, en comedores, ¿no? Han dejado espacio para patios cerveceros, ¿no? Y es una realidad. Una realidad, y esos viejos dirigentes que hacen la peña en el club y le ponen el candado a la puerta para que no venga como si la gente les molestara, no se están dando cuenta que son, sin querer, los artífices de que los clubes vayan desapareciendo y se transformen en negocios inmobiliarios de vivos. Esos viejos dirigentes tienen que abrirse y hay que recrear la participación de la familia dentro de las instituciones. Porque no es posible pensar que esto lo resuelve el Estado solamente. El Estado tiene que descentralizar recursos, gastarlos mejor, pero tiene que ser con estas instituciones, inexorablemente. Bueno, otro de los temas que tangencialmente tocaste es decir, bueno, chicos que abandonan la escuela secundaria, van al negocio de narcotráfico, que es un negocio fácil, sí, una salida fácil, ¿no? Participaste de las audiencias del tema cannabis también, ¿no? Ahora, ¿se los puede penalizar, digamos, estos chicos que encima tienen el drama de no conseguir trabajo, ni tener un futuro, de penalizarlo por el consumo de drogas o por la tenencia de drogas, mejor dicho? Si no hay una propuesta para ese chico, para organizar su vida, darle los recursos y los soportes para que se eduque, para que aprenda un trabajo, para que incorpore hábitos, si no está esa propuesta objetiva, con lugares y con personas adultas que lo acompañan, no sirve ni penalizar ni despenalizar, porque penalizar es una fórmula, ese punitivismo, una especie de demagogia punitivista que se ha intentado practicar, no dio los resultados que se esperaba. Sí, es para estadística, ¿no? Exacto. Y despenalizar sin darle de verdad una propuesta concreta para que organice su vida es empujarlo a la nada, es empujarlo a que se siga drogando y no tenga ninguna manera de alterar el curso de esa patología, que sí es un problema de salud, el consumo de droga es un problema de salud. Entonces despenalizar sin ofrecerle una herramienta de sanación y un camino también es infructuoso. Matías, dentro de todo el trabajo que realizan con Deporte Solidario, junto con Emiliano, tu hermano, bueno, ustedes incursionaron en el tema de las cárceles, es decir, que los presos jueguen al rugby. Te pregunto, ¿qué resultados dio y qué pasa con aquel que se somete a una disciplina, no del servicio penitenciario, sino del conjunto deportivo, y después cómo es su vida fuera de la cárcel? Es decir, después de haber, digamos, incorporado el deporte como disciplina. A ver, contame. En algunos pocos casos nos sirvió para entablar relaciones más humanas en el grupo y nuestras con los internos, y ese compartir y ese hábito sostenido en el tiempo generó una comunión o un diálogo que al salir
permitió, sobre la base de esas relaciones, encaminarlos al mundo del trabajo, en algunos casos. Sí. Después, en la mayoría de los casos, sigue todavía muy pegado a la dinámica y a la lógica que tiene este sistema, digamos, el sistema penitenciario, que tiene rigideces, que necesita mejores recursos, que necesita más recursos, y que bueno, a mí me parece que ahí la principal laguna es cómo trabajar un poco antes en la etapa, la preparación de la etapa postpenitenciaria. Si no hay trabajo afuera, si no hay trabajo digno, si no hay una instancia que lo recepte a ese muchacho, está empujado a la reincidencia. Sí, mucho. Ahí, como bien planteabas anteriormente, no es únicamente el papel del Estado, sino también cuando va a buscar un trabajo, le dice, pero vos estuviste preso, no te voy a dar el trabajo. No, y no quiero tener en ningún punto ningún discurso justificatorio de la reincidencia, todo lo contrario, explico cómo funciona la cosa de manera descriptiva. No quiero ser en eso el liviano. Pero sí, nosotros tenemos una mirada de que el centro de gravedad tiene que estar puesto en los privados. El Estado funciona mal, no es la herramienta única, pero tenemos que tomar la decisión, y los ciudadanos, los grupos particulares, las instituciones y las empresas, dar un paso al frente en este proceso de la Argentina, porque no la va a sacar la burocracia. ¿Qué pasa con los deportes que no son tan masivos y tan populares? ¿Qué pasa con la integración de la mujer? Hay clubes que no tienen vestuario de mujeres, por ejemplo. Esas son discusiones concretas para dar. Los clubes no tienen vestuario de mujeres, no tienen baño de mujeres alguno. Yo creo que para consolidar avances es importante que se adecúen las estructuras. No solamente dar el debate ideológico, porque esa es una instancia, pero institucionalizar la idea requiere las adaptaciones concretas. Que puedan viajar, que puedan competir, pero fundamentalmente que tengan la infraestructura básica para mejorar el deporte. Y eso sí, eso se ve, digamos. Se ve en todos los clubes de la ciudad. El fútbol femenino no tiene la misma infraestructura que el fútbol masculino. No, muchos tienen que hacer rifas para poder viajar. Claro, exacto. El fútbol femenino, el waterpolo, es decir, una serie de deportes donde evidentemente todavía ni siquiera hay lugares preparados o piletas preparadas para hacerlo, por ejemplo, ¿no? Paradójicamente es la mujer la que tiene la presencia protagónica en estos contextos de crisis, es la que sostiene el merendero, es la presidenta de la vecinal, es la que acompaña, la mamá de los presos son las que están en las visitas de los presos, las esposas de los presos son las que están en la visita de los presos, es la mujer. Es tan grave el momento, yo lo comparaba el otro día con el estado en que quedó el Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza, donde mataron todos los varones y la mujer paraguaya se sobrepuso, y a tal punto que es un símbolo de fortaleza la mujer paraguaya. Bueno, yo creo que la mujer argentina está parada en ese momento tan doloroso, pero está ejerciendo un protagonismo que a mí me hacía acordar a la guerra del Paraguay, la situación. Matías, muchas gracias por estar aquí. Ahora hablamos del aspecto psicológico del deporte, de los clubes, del deporte solidario, de la importancia social del deporte, la integración del deporte y la pobreza, así que muchas gracias por tu visita. Gracias, Guillermo. Un gusto. Un gusto. Matías de la Fontana pasó con nosotros. Gracias, Maggie, Lautaro y Agustín. Nos estamos despidiendo hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.